Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México tiene el gusto. Buenas tardes. Estas actividades democráticas nos están permitiendo que ustedes, México, ciudadanos, conozcan, vean a las candidatas y a los candidatos. Maestra Claudia Margarita Barroso García, bienvenida. Muchas gracias, Rafael, por permitirnos este espacio para que la población nos conozca a sus candidatos. Qué mejor que vean que licenciada, maestra, creo que hasta en trámites de... Especialidad de Derecho Procesal Civil también. Y qué mejor que con experiencia. ¿Y cuántos años aquí en el Poder Judicial? Formalmente tengo 23 años trabajando en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Tuve 3 años más haciendo méritos hasta que pude obtener la plaza de administrativo. Y de ahí, gracias a Dios y a suma de esfuerzo y de mucha dedicación, hemos tenido diferentes plazas. Parte de todas las administrativas, tuve la plaza de pasante de Derecho, de secretaria proyectista, secretaria conciliadora, secretaria auxiliar de proceso oral en materia familiar, después secretaria judicial de proceso oral en materia familiar y también he fungido como jueza en funciones por el Ministerio de Ley. Ya tiene experiencia un poco como Ministerio de Ley, más que él ya sabe lo que adolece el Poder Judicial. Ha visto y ha crecido en el Poder Judicial, ha visto sin número de compañeras y compañeros que no tenían vocación de servicio, así como estuvieron, se fueron. ¿Por qué le gusta la carrera judicial? ¿Por qué le gusta el Poder Judicial? Bien, mire, yo empecé desde muy joven precisamente porque mi padre me sugirió, ¿por qué no vas viendo cómo está la situación en lo práctico, en los juzgados? Porque estás a muy buen tiempo, si no te gusta la carrera, pues estudiar otra carrera que llene tus expectativas. Pero desde el primer momento en que me dieron la oportunidad en un juzgado de comenzar como meritoria, empecé a tener ese contacto con la población, con los usuarios, de querer ellos que se les hiciera justicia en sus juicios diversos, ¿no? Como divorcios, alimentos, sobre todo las señoras de alimentos, que pues uno al levantarle las comparecencias se entera de su situación, de la necesidad que se tiene en el momento para que puedan solventar las necesidades alimentarias de los niños, para que estos puedan estudiar. Entonces, el ser empático con la población respecto de todas esas necesidades sociales, en todas esas necesidades de que se les respeten sus derechos, fue incrementando en mí ese ánimo de querer seguir estudiando Derecho, la carrera de Derecho, para que en su oportunidad yo, si lograse hacer una carrera judicial y posteriormente jueza, tuviera esa plena integridad, esos conocimientos para respetar los derechos de todos esos usuarios que buscan que se les imparta justicia. O sea, hace que su papá la acercó, le dijo, todavía tienes tiempo, y una vez que empezó dijo, esto es lo mío. Es correcto. Más, a todos nos ha pasado que igual hay crisis existenciales, hay momentos en los que aún ya siendo licenciados, luego como que titubeamos. Pero hay asuntos, hay cuestiones que ya después que están resolviendo, bueno, ya nos enamoramos, ya estamos ahora sí que sabiendo, disfrutando el que esto es lo nuestro. Claro, al momento de que uno ve una resolución que es justa, que es equitativa, que atiende a las necesidades, a las peticiones de los usuarios, de los justiciables, crea una satisfacción plena en realidad al ser nosotros en cierta forma parte de todo ese
proceso para que se lograra hacer justicia. Entonces, sí es una satisfacción personal y eso fue lo que me motivó a seguir contribuyendo desde la parte como empleada pública, a seguir contribuyendo para que los procesos, en cierta forma, pues fueran los más rápidos en la medida de lo posible, ¿verdad? En la medida de nuestras funciones, y que se lograsen llegar a un término, que mejor un convenio entre las partes o una sentencia, pero que verdaderamente resuelva toda la conflictiva familiar. Yo siempre he creído que las resoluciones que los jueces, que las personas juzgadoras dictan, van a afectar a la familia o son tan trascendentes que al final de cuentas terminan afectando generaciones. Entonces, en esa parte en donde nosotros estamos trabajando desde que inicia la demanda hasta que se dicta sentencia, es fundamental que siempre, en todo momento, atendamos con justicia, atendamos con prontitud, atendamos diligentemente para que se lleve un proceso en donde las partes queden satisfechos. Es el lado más, el tejido social es un lado muy sensible de la familia. Es correcto. Y estar velando por ese lado, ¿qué tipo de, si llegase a ser juez, qué tipo de juez va a ser? ¿Puerta cerrada? Bien, mire, a mí en realidad me tocó esa etapa de transición de los juzgados tradicionales que ahorita conocemos, en donde pues el juez tiene su oficina, a lo mejor no está de manera inmediata en todas y cada una de las audiencias, porque al menos en materia familiar, en un juzgado tradicional, pues los secretarios judiciales llevan alrededor de unas 7 audiencias, 8 audiencias al día, más aparte se apoyan de los pasantes de derecho o incluso los secretarios proyectistas. Y estamos hablando que estarán realizándose alrededor de unas 35 audiencias al día. Entonces también es imposible que el juzgador pueda estar en todas y cada una de esas audiencias. Lo está de una u otra forma, pero no de la A a la Z, ¿verdad?, que termina esa audiencia. Pero me tocó esta transición a los juicios orales familiares en el 2014, en donde vino a ser en realidad un parteaguas en la impartición de justicia el hecho de que ahora el justiciable pudiera ver en una audiencia que ahí está el juez escuchando, oyendo sus alegatos, sus necesidades de manera directa. Y eso realmente vino a cambiar en cierta forma la visión que el público en general tenía de los juzgados. En lo particular, y atendiendo a la pregunta del licenciado Rafael que usted me hace, quiero ser de esos jueces que están presentes en todo momento. Quiero ser de esas personas juzgadoras que escuchan a las dos partes, porque no podemos fiarnos nada más de una u otra parte. Tenemos que escuchar a los dos, respetar ese principio de inmediatez, en donde el juez aparece y está presente en todas las etapas del procedimiento dirigiendo. Y eso yo creo que hace la diferencia para que también la población conozca y tenga la confianza de que se le está haciendo justicia, de que se le está escuchando, que se le atienden sus necesidades. ¿Qué propuestas tiene usted para, igual, ya sabiendo, ir creciendo, estando en cada uno de los puntos? Somos un engranaje, no hay en sí, cada uno de los compañeros, cada una de las funciones va ayudando a tener una experiencia. Entonces sus propuestas yo creo que van a ser muy nutridas. Bien, entre propuestas y obligaciones, ¿verdad? Porque como personas juzgadoras tenemos la obligación de respetar en primer lugar los derechos humanos de cada uno de los usuarios. Tengo que respetar como propuesta y obligación si la gente atiende o tiene bien a votar y confiarle su voto.
y si Dios me lo permite y ustedes también me brindan esa confianza, respetar los derechos humanos de los usuarios en los asuntos que llegasen a mi mano, respetar sobre todo también el interés superior de los infantes, porque es toral en la justicia familiar el atender a las necesidades. Sabemos que cuando escuchamos a los infantes, atendemos a lo que ellos nos digan, a su opinión, que sí es necesario aquí hacer una acotación. No es de que los jueces tengan que hacer lo que un niño, niña o adolescente pida, no, pero sí es muy importante escuchar su opinión. Al final de cuentas, el juez, con todos los elementos probatorios que se llegasen a tener, va a dictar una resolución en donde va a tutelar lo más benéfico para un niño, niña o adolescente. La suscrita, bueno, también me comprometo a estar actualizándome día con día en la materia familiar para que mis resoluciones siempre estén a la vanguardia, para que las sentencias siempre sean sentencias apegadas a derecho, a los principios, a los estándares que incluso la Suprema Corte de Justicia ha establecido, que nosotros tenemos que atender a diversos principios. También yo voy a respetar, en caso de que sea jueza, voy a respetar los derechos de los mismos trabajadores. La base trabajadora es fundamental para que nosotros podamos hacer nuestras funciones jurisdiccionales, y es necesario que también los trabajadores puedan laborar en un ambiente sano, en un ambiente de paz, para que todos en armonía podamos, como un engrane, como bien decía el licenciado Rafael, como un engrane, ir trabajando y llevar un juicio hasta su conclusión en los mejores términos. Esas serían unas de las propuestas que la suscrita tiene para las personas que van a votar, ¿verdad?, en estas próximas elecciones. La ciudadanía también no le queda claro qué hace una juez. Bien, un juez o una persona juzgadora en materia familiar ve todo lo relativo a las controversias que se susciten en esta materia, como por ejemplo lo que son pensiones alimenticias, divorcios, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias, todo lo que es materia de sucesión testamentaria, intestamentaria, todo conflicto familiar lo va a dirimir y lo va a resolver un juez a través de una sentencia. Previo a ello se tendrá que llevar todo un procedimiento en donde las partes aportarán las pruebas, los elementos de convicción, y en donde el juez, no obstante de todas esas pruebas que se llegase a tener en un procedimiento, tiene el deber, tiene la obligación de que si aún es necesario, antes de dictar sentencias, recabar más elementos probatorios de convicción, lo tienen que hacer. Son facultades que se le otorgan a las personas juzgadoras para poder emitir un fallo. Llegar a la verdad de los hechos, para poder hacerse de la mejor forma de resolver. Es muy atinada su observación, llegar a la verdad jurídica, la verdad legal, histórica de los hechos, y emitir una resolución apegada a derecho. Muchos dicen, es cuestión muy interesante, si vale o no que los titulares expongan a los niños para ser escuchados, o a los jóvenes, Es importante, porque igual también, ya con la experiencia, se sabe cuando a un niño, tal vez una niña, ya viene manipulada, en el sentido de ya viene encaminada a su situación, es decir, es que mi mamá me dijo que mi papá es el malo, o viceversa. Sí, la verdad es que los niños son tan limpios en su actuar que expresan así libremente su sentir. Hay ocasiones en donde sí hay asuntos delicados y sí es necesario que el juzgador recabe elementos, como en este caso una pericial en psicología, para poder determinar si una niña, niño o adolescente
está siendo manipulado a lo mejor por un padre, por papá o por mamá, y poder llegar a la verdad, como decíamos hace un momento. Para ello es necesario o indispensable sí allegarse de ese tipo de pruebas que van a crear convicción en el juez si efectivamente estamos en una situación de esas. Y de ser así, bueno, pues el juez tomará las medidas pertinentes o incluso también ordenando terapia psicológica a los padres para evitar esa manipulación que pudiera existir de los padres hacia los hijos. Cuando uno sabe de repente los principios que se tienen que estar cumpliendo, uno los dice así, sin que se estén separando las cuestiones. Igual habla de la atención y cuidado que deben tener grupos minoritarios como los menores. Ahorita en un pequeño ejercicio o estas pequeñas pláticas creo que se ve mucha soltura y tal vez hasta se parece imperceptible. En confianza, algún asunto que se le haya hecho tal vez por cuestiones no netamente con relación a, porque igual los juicios son muy similares, pero tal vez alguna que saliera de lo normal. Bueno, la verdad es que sí, tenemos una infinidad, he conocido una infinidad de asuntos a lo largo de estos años que hemos estado en el Poder Judicial. Recuerdo un asunto que sí me llamó mucho la atención, fue la suscriptora hizo un proyecto de resoluciones, oportunidad, y su señoría tuvo a bien aprobar en un asunto de una contradicción de paternidad, en donde teníamos un menor de edad de 10 años. Contradicción de paternidad. En un lenguaje un poco más tranquilo. Contradicción de paternidad es cuando un papá, en este caso tenemos un papá legal, un acta de nacimiento, y tenemos un papá biológico o que pretende entrar a la paternidad. El que se fue por los cigarros. El que se fue por los cigarros y regresa 10 años después, o el que se fue a correr y regresa 10 años después. Efectivamente, tuvimos un asunto así, en donde un niño ya a la edad de 10 años pues estaba perfectamente identificado con una familia, mamá, papá, incluso hermanos, tenía otros hermanos. Y viene el papá biológico, o el que se decía el papá biológico, 10 años después, a solicitar el reconocimiento de esa paternidad y excluir al padre legal, el padre que aparecía en el acta de nacimiento del infante. Entonces, a ver, ¿quiere decir que era un padre que no reconoció al menor, el padre biológico, pero pues se hizo desentendido o él no sabía? Sí, el padre biológico no sabía o eso se presume. Exacto, no sabía de la existencia de su hijo, y 10 años después se entera de que efectivamente tuvo un hijo con esta persona, y entonces viene a juicio y demanda tanto a la mamá como al papá legal, al papá que aparece en el acta de nacimiento del infante. Nada que ver con que tuviera dinero o no tuviera dinero la familia, sino... No, nada. No, porque igual eso ya es otra telenovela. Sí, sería otra telenovela, exacto. Y entonces, en este caso, pues a través de una prueba certera, que es la prueba de ADN, avances tecnológicos que ahora sirven y funcionan bien. Que funcionan muy bien, que son muy certeras, muy confiables, que tienen incluso cadena de custodia, la realización de dicha prueba. Se determinó que efectivamente el padre, que el biológico, era el que había venido 10 años después a buscar al infante. Sin embargo, no por el simple hecho de tener esa prueba científica de que efectivamente pudimos observar de que el padre biológico era esta persona que estaba demandando
el reconocimiento de paternidad, no por ese hecho tenía que él obtener una sentencia favorable. ¿Por qué? Porque a simple vista diríamos, no, pues ya ganó, ¿verdad? Tenemos una prueba muy certera, es el papá, bueno, vamos a excluir al papá legal, pero no. Aquí es uno de los asuntos en donde se tiene que tutelar el interés superior del infante, y así se realizó. Se tuteló el hecho de que el niño ya vivía incorporado en un hogar, ya tenía una identidad forjada durante estos 10 años, ya estaba en un seno familiar, él ya identificaba a un padre, él ya amaba a un padre, este padre había visto por él durante estos 10 años, lo había alimentado, le había dado lo que es alimentos, ¿verdad? Toda la extensión de la palabra, lo que incluye la figura de los alimentos. Cuidarlo cuando estuvo enfermo, velarlo, correcto, tener hermanos ir a la hacerlo, escuela, forjarle hábitos, valores, educarlo. Entonces se determinó que no obstante esa situación no era procedente la petición del padre biológico, porque el niño ya tenía una identidad forjada. Y no obstante ello, se le dejó a salvo el derecho al niño, ya una vez que éste adquiere la mayoría de edad. Si bien quiere buscar al padre biológico, lo podrá hacer, y si el niño ya teniendo una cierta madurez, bueno, ya cuando adquiera la mayoría de edad, obviamente ya va a tener una madurez, y si él considera que debe de ejercer ese derecho y excluir al padre que actualmente aparece en su acta y que quede como su padre legal, el padre biológico, entonces lo podrá hacer. Entonces aquí respetamos el derecho del infante, y a su vez le dejamos a salvo sus derechos, por si él, cuando tenga la madurez, quiere hacerlo valer, lo podrá hacer. Qué mejor que ver la Constitución o el mismo código. No son solo letras, hay que estarlas cuidando, hay que estar viviéndolas, y hay que estar manteniéndola viva. Es correcto, y la verdad es que esa resolución, si no recuerdo, también está publicada en Anales de Jurisprudencia que emite el Tribunal del Poder Judicial. La verdad es que es una sentencia innovadora, a lo mejor en su tiempo, porque fue dictada ya hace unos años, pero me vino a la memoria donde se tuteló ese interés superior de la infancia. Qué mejor, ¿no? Sentir esa seguridad y esa estabilidad. Pues este es el tipo de la boleta en la que usted va a estar, según estoy viendo, porque usted va para juez. Sí, voy para jueza en materia familiar y de Poder Judicial de la Ciudad de México, y efectivamente esta es la boleta, es un verde pastel, un verde pastel. De este lado están las mujeres, de este lado están los hombres, y aunque parezca elección de láter, pues igual, aquí vemos que no es solamente un número, es una persona, es una profesional, profesionista, más lo que aquí la mayoría de la ciudadanía, lo que es México. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cómo va a tocar el corazón y las fibras más sensibles para que México le dé ese voto y llegue a ser juez? Es muy importante decirle a la población que deben de tener un voto informado, que ustedes pueden revisar la información de la suscrita y también de los otros candidatos o candidatas en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la página Conóceles, o incluso pueden googlear Conóceles, y ahí les va a arrojar una liga para que ustedes conozcan nuestros perfiles. Es necesario, considero que es necesario, es fundamental, es trascendental que se tenga experiencia para poder ser juez a lo familiar, porque la justicia no se puede improvisar. No podemos nada más que, yo creo que este sí me está hablando con la verdad y yo percibo que este me está mintiendo o que esta parte me está mintiendo. No, tenemos que, como juzgadores, se tiene que tener esa sensibilidad, sí, sensibilidad para juzgar, se tiene que tener conocimiento, se tiene que tener expertise en la materia,
se tienen que respetar los derechos humanos, se tiene que innovar en muchas ocasiones en nuestras sentencias, porque no podemos nada más trabajar como formatitos. Cada sentencia es una familia, cada sentencia es un caso particular que nosotros tenemos que ir al fondo para poder salvaguardar los derechos de cada integrante de ese núcleo familiar. Aquí en materia familiar no hay buenos, no hay malos. Aquí tenemos que respetar todos los derechos y tenemos que hacer que la familia pueda y deba, ¿verdad?, seguir, aunque no vivan juntos, pero que papá y mamá puedan tener buena comunicación cuando tenemos un régimen de visitas y convivencias, cuando se da una separación, que la separación sea en los buenos términos, que los bienes que se deben de repartir sean de forma equitativa, justa. Entonces, todo eso el juez lo tiene que valorar, lo tiene que tutelar. La suscrita, la de la voz, tengo la experiencia de estos años que he trabajado en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Tengo la calidad humana, tengo la honradez. Uno como juez debe de ser imparcial en todo momento. No podemos darles ventajas a una o a otra parte. Mantener la equidad. Imparciales, siempre manteniendo la equidad, todos los juicios. Y tenemos que dictar, al final de cuentas, que nuestras actuaciones siempre sean apegadas a derecho, siempre contemplen todo lo que las partes nos piden. Y la suscrita, considero que tengo ese profesionalismo, esa experiencia que me ha dado estos años, y ustedes revisen toda la información y voten el 1 de junio. Yo creo, licenciado Rafael, que el principal gigante a vencer en estas elecciones es la apatía que existe a veces en la población. A través de mis recorridos en este tiempo de campaña he visto que hay mucha desinformación en la población. Muchos me comentan que no sabemos, no los conocemos. También, si usted me permite decir, aprovechando este medio, nosotros no venimos por ningún partido político, porque muchas veces, como ven la planilla verde, dicen vienen por un partido de ese color, pero no venimos de ningún partido político. Se puede aclarar muy fácil. Las anteriores elecciones han sido candidatos políticos que vienen con un partido, que tienen una forma y un plan de trabajo. En esta elección, ustedes son la persona, son como se han desarrollado, lo que han crecido, lo que han sido, y en esta elección no están más que ustedes. No hay que, si dudan de la candidata o alguno de los candidatos que han venido aquí a presentarse, los invitamos a que los revisen, que igual los conozcan en la plataforma, los tengan el contacto, sigan todavía aquí. Igual hoy se acabó esta entrevista, pero ahí pueden seguir preguntando. Hay muchos más temas que pueden ser, qué mejor que se aproveche la expertise de alguien que puede saber y puede compartirles en forma doctrinaria, porque igual no se debe de asesorar, más los puntos interesantes de por qué privilegiar en un caso. En este sentido, el ejemplo que estaba platicando de un papá que se puede ver que es biológicamente el correcto, pero también igual ir privilegiando cómo realmente se siente que un niño o una niña es parte de la familia, porque también ahí es ver que perder a alguno puede ser perder la familia. O sea, esos lados finos son los que hacen la diferencia y dan la tranquilidad y dan el principio de la ventaja, ¿no? Qué mejor que nosotros no vamos a decir quién es bueno, quién es malo. Ustedes igual se informen, igual ustedes tengan la última palabra, no dejen de votar. Esta elección tiene muchas cuestiones particulares y mucho crecimiento, y la nación en este momento, la renovación del Poder Judicial va a ser, por lo que llega a ser, un voto puede ser la ventaja para que se haga o no se haga alguien como juez o como magistrado.
Nosotros aquí ponemos el piso parejo. Tenemos el gusto de, gracias maestra Claudia, bienvenida, todo un gusto. Un placer estar con usted y con su audiencia también. Pues ojalá y pregunten, y si se da tiempo se pueda dar otra entrevista con las dudas y comentarios que se tengan. Claro que sí, será un gusto. Síganos en las plataformas, estamos subiendo información. Síganos en las redes sociales. Hasta luego.